Aviso cortito, bueno, en este día correspondía Santa Cena, pero se va a realizar la próxima semana, el próximo domingo, ya para que de todas maneras vengamos preparados. El Hijo del Señor debe estar preparado, ¿no es cierto? Los cristianos deben estar preparados todos los días, ¿no es cierto?, para enfrentar un nuevo día. Y a veces malamente podemos acostumbrarnos a decir, como viene Santa Cena, prepárese hermano, póngase a cuentas con el Señor y con aquellos, ¿no es cierto?, que pueda tener alguna diferencia. Pero la verdad es que todos los días, tengamos Santa Cena o no, todos los días debemos estar a cuentas, ¿no es cierto?, con nuestro Dios y a su vez con aquellos, ¿no es cierto?, con que podamos tener alguna diferencia que nos incomode. Bien. Este capítulo de Hechos es continuación a lo que se predicó el domingo pasado. ¿Quién se acuerda quién predicó el domingo pasado? Esteban estuvo acá predicando, muy bien. Son una seguidilla de predicaciones que van a ir en forma correlativa en cuanto a los hechos, ¿ya? Para que estemos leyendo el libro de los Hechos. Yo ahora quiero referirme al capítulo 10 en forma más sintetizada, pero ya el hermano leyó lo que son los primeros 8 versículos de este capítulo. Y para mí me llevé alguna sorpresa. Uno siempre dice, independiente de los años, ¿no es cierto?, que tenga en el Evangelio, uno siempre se va a encontrar con cosas nuevas. Uno siempre se va a encontrar con alguna enseñanza práctica para nuestras vidas y que derrumba a veces mitos, derrumba creencias que podamos tener y que las podamos a veces traspasar de generación en generación. Pero el Señor se encarga de hablarnos con su verdad, que es lo que en el fondo importa, ¿ya? Contextualizando un poco, este libro de Hechos, a partir del capítulo 10, va a ser la última vez en donde el apóstol Pedro va a ser nombrado acá, ¿ya?, en cuanto a lo que el Señor le manda que haga. Porque claramente el apóstol que fue nombrado, ¿no es cierto?, por el Señor para predicarle a los gentiles, no fue Pedro, sino que esa misión, esa tarea se la dio a Pablo. Pero llama la atención de por qué el Señor se refirió primero a Pedro. Si ustedes analizan la característica que tenía Pedro, era absolutamente distinto a lo que eran los demás discípulos. Y no vamos a descubrir nada nuevo al decir que era el apóstol con un carácter más fuerte, el que tenía menos estudios a lo mejor, el que tenía otro tipo de características de hombre. No vamos a decir un hombre así bruto, no, pero era un hombre, ¿cómo poder decirlo? Era un hombre aparte, a lo mejor no tenía mucha educación, pero era un hombre especial, era a veces hasta orgulloso, ¿ya? Y el Señor le encomienda esta misión justamente para que él aprendiera algo muy importante en su vida, lo que nosotros debemos aprender también. Vamos a dar lectura a esto. Vamos a ir a los 2 primeros versículos, de ahí vamos a ir analizando. Dice así: y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Este hombre era un soldado, era un militar que tenía a cargo 100 soldados. Hoy en día, aquel que tiene, los militares de hoy, aquel que tiene
a cargo 100 soldados, yo podría decir que es por lo menos un capitán. ¿Ya? Un sargento no tiene a cargo una compañía, tiene a cargo una escuadra o un escuadrón, que pueden ser 10, máximo 10, 12, a mucho. Pero el capitán, en tiempos de ahora, tiene por lo menos una compañía que se conforma de 100 soldados. ¿Ya? Yo no sé si ustedes se hacen la pregunta, ¿qué pensamiento tienes tú de un militar, de un soldado, de un capitán? ¿Qué pensamiento se viene a tu mente? ¿Qué características tiene? Enérgico. Disciplinado. Es disciplinado. Es duro. Es duro. Cuadrado. Es cuadrado. Me hizo acordar, Claudia, a raíz de una pregunta que tuve que hacerle a una de mis hijas, y me dijo, no voy a decir quién, pero fue una de mis hijas: tu papá eres muy cuadrado. Y me lo acaba de recordar. Pero bueno, saquen ustedes las conclusiones, su pensamiento, lo que pueda hacer un soldado, las características que tenga. Yo, a lo mejor, no sé si algunos saben, pero a veces yo cuento, yo hice mi servicio militar en el año 89 y salí egresado o salí del regimiento, ya dejar de ser militar en el año 91, ¿ya? Y también lo hizo, ya. Pero me llamaba la atención, yo quiero hacer el siguiente ejemplo. Me llamaba la atención porque en ese tiempo, ahora a lo mejor ha cambiado mucho, ¿eh? Pero en ese tiempo uno caminaba por el regimiento y sin más provocación de ningún tipo, si uno no estaba bien parado, una patada en el pecho, ¡pah!, al tiro. Disculpen ustedes, andáis pensando que saben qué cosa. Pero el soldado tiene que andar despierto, atento a todo lo que se mueve, no solamente con dos ojos, sino que los dos ojos atrás, a los lados. Y si uno andaba durmiendo, caminando pero durmiendo, le llegaba la patada en el pecho, o le decían antes un parche rojo, de espaldita en el suelo, no se da ni cuenta quién fue. Imagínense eso en la noche. Pero bueno, dentro de mi experiencia, había uno que todos querían. Era un sargento que todos querían. ¿Y qué especial tenía este sargento? Bueno, nosotros cuando salíamos a hacer guardia, salíamos a hacer rondas. Él siempre, cuando estaba de turno, era un sargento. Siempre cuando estaba de turno nos esperaba con algo rico, por lo menos con una sopita de marisco. Y era más que nuestro superior en el tiempo de sargento. Él provocaba la confianza de sus subalternos. Uno podía ir y plantear alguna cosa sin el miedo a recibir una patada o un combo o un chachazo. Y él se daba el tiempo como para explicarlo y explicarlo y explicarlo. Era disciplinado, se enseña disciplina. Pero él se daba el tiempo para hacerlo. Cornelio tenía a cargo 100 personas, 100 soldados. 100 soldados. El versículo 2, fíjense ustedes, dice, y empieza a dar características: pío y temeroso de Dios, ¿el solo? Con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí ya se me empezó, no a revolver, pero se me empezó a hacer otro tipo de cuestionamientos. Si ustedes ven arriba de su Biblia, en algunas dice, por ejemplo, acá sale conversión de los gentiles.
ya que esa misión en un comienzo se la dio a Pedro para que le enseñara que no discriminara entre judíos y no judíos. Si ustedes empiezan a leer lo que dice el capítulo, es donde en visión al apóstol Pedro le baja del cielo como una sábana, como un lienzo, y le dice, bueno, estaba ahí de manifiesto en el lienzo aves, animales, cuadrúpedos de toda especie, y se le dice al apóstol Pedro: Pedro, mata y come. Y el apóstol Pedro, ¿qué es lo que dice? Señor, no, porque yo de ninguna cosa inmunda puedo comer. Jamás. Como decía Claudio, Pedro era cuadrado. Si a mí me enseñaron eso, ya, como judío me enseñaron eso, yo no puedo salir de ahí, pues. No puedo. Y más encima los encontraba inmundos. Entonces ya para Pedro fue una lección. Con todo el orgullo, con todo lo cuadrado que era Pedro, ya fue una lección para él. Lo que el Señor le decía: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. ¿Ya? Dice, ¿cómo era Cornelio? Era pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hasta el momento no se nos dice que Cornelio, de partida, no era judío, no era circuncidado, y tercero y por último, lo más importante, no era, si nos llamásemos hoy nosotros, no era un hijo de Dios. No era hijo de Dios hasta ese momento, porque la conversión viene después. Entonces, pero resulta que dice que era Lucas, fue tal la importancia y fue tal el testimonio de este hombre que quedó plasmado en las Escrituras. Y Lucas lo describe así: pío y temeroso de Dios con toda su casa. ¿No es cierto? Y dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero ya hay algo que no me está... Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, a veces tenemos la sensación, no, si solamente a los hijos del Señor Dios escucha. Dígame si no es cierto. De alguna manera tenemos la idea de que solamente la única oración que el Señor escucha de un pecador, de alguien que no es convertido, es la oración de arrepentimiento. Yo no sé si Cornelio hacía esto o no, pero dice la Escritura que él hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo no sé cuál sería su oración. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Este vio en visión manifiestamente, como la hora nona del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Nunca se imaginó que el ángel de Dios le iba a hablar, jamás. En ese tiempo, acuérdense ustedes que Dios se comunicaba a través de los profetas y a través de los sueños, a través de un ángel. No es en el día de hoy que hoy día el Señor se comunica solamente a través de su palabra, ¿no es cierto? Y obra en alguien, algún hermano tuyo, en alguna hermana, en alguien, para hacerte notar alguna verdad, algo que el Señor quiere que tú hagas. Dice, y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. A ver, disculpen ustedes la pregunta que les voy a hacer. ¿Quién de hoy día, ustedes, de aquí, de los que están acá, cuántos están presentes aquí?
¿Quién está presente? Por lo menos, ¿quién está presente en el cuerpo? Ustedes están presentes. Ustedes están presentes. Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia del Señor. En memoria. Pero resulta que la conversión de Cornelio todavía no. Es lo que la Escritura me está mencionando. Porque lo que el Señor le iba a decir era que fuera, ¿no es cierto?, que mandara, porque ya lo vamos a ver, ya mandara a 2 de sus soldados y que fueran a casa de un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro, porque él tenía la misión de ir a hablarle a Cornelio. Llama la atención también que la obra del Señor, y eso lo hemos aprendido también, la obra del Señor aquí en la tierra no se la dio ahora a los ángeles, se la dio a los seres humanos, a sus hijos. Hubiera sido fácil, ¿no es cierto?, que el ángel lo hubiese dicho a Cornelio lo que Dios quería. O a Pedro hubiese sido fácil. Pero el ángel le dijo lo que Dios le había dicho. Ve, manda a 2 de tus soldados y ve a casa de un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro, porque él tiene que decirte algo. Y el ángel no le dijo nada más. Ahora, el primer paréntesis que podemos hacer nosotros. ¿Tus oraciones han subido a la presencia del Señor? ¿Es importante para ti la oración? ¿Todos los días es importante para ti la oración? Y lo otro, han subido en memoria. Fíjense ustedes que hay un salmo que dice, y eso se lo dice se lo dice al salmista, te haré, ¿qué dice? Te enseñaré y te haré entender. Y después, ¿qué dice? Sobre ti, ¿qué dice? ¿Cómo termina? Sobre ti fijaré mis ojos. Es lo que el Señor le está diciendo, te haré entender y te enseñaré. Sobre ti pondré mis ojos. Pero resulta que acá en el versículo 4 dice, en memoria. El versículo no quiere decir que el Señor tiene poca memoria. No quiere decir que el Señor se olvidó de lo que tú estás haciendo. No es el contexto del versículo. Lo que el Señor dice acá, que Él tenía presente la oración de Cornelio. Tenía presente lo que Cornelio hacía. Cornelio era un hombre, era un centurión. Dice la Escritura que tenía buen testimonio de los judíos. Si podemos sacar por conclusión, ¿a quién creen ustedes que Cornelio hacía limosna, que hacía estas buenas obras? A los necesitados. Yo me imagino, a lo mejor él tendría dentro de los 100 soldados que él tenía a cargo, obviamente tenían un sueldo, pero a lo mejor había alguno que ganaba menos, ganaba poco, y él tenía a lo mejor un buen pasar, y él sin más se preocupaba de sus soldados subalternos y le entregaba a lo mejor lo que necesitaba, lo apoyaba económicamente o algo le daba, y no lo hacía esperando retribución. Y eso Dios lo veía, lo miraba y lo tenía presente, lo que estaba haciendo Cornelio. ¿Por qué hacía esto Cornelio? Era piadoso. ¿Y cómo él decidió o de forma, o alguien le dijo, debe ser piadoso y debe ser temeroso de Dios? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay gente hoy en día que moralmente, podamos decirlo así, entre comillas, puede ser intachable, son buenas personas, son dadivosos, ayudan, son buena tela, no son fáciles que se enojen, les gusta la comunicación, la conversación.
pero no son hijos de Dios. Y nosotros decimos, y la obra de Él, la obra que Él pueda hacer hacia otra persona, ¿cómo la mirará Dios? Nosotros estamos acostumbrados a decir, si tú tienes al Espíritu Santo, la obra del Señor está preparada para que tú vayas y camines por esas obras. Por lo tanto, ya no son tus obras, es lo que el Señor preparó, ¿no es cierto?, para que tú anduvieses por ellas. Por lo tanto, no tienes de qué jactarte, no tenemos de qué jactarnos. Pero resulta que este soldado, este centurión, como tenía buen testimonio con los judíos, él veía todo lo que hacían los judíos y de alguna manera él quiso imitar eso. A lo mejor erróneamente, a lo mejor no entendía bien el significado de este es un Dios, el proveedor, el creador, el salvador. A lo mejor él no lo entendía así. Pero él lo que pretendía era orar, o tenía esa necesidad de ser escuchado por alguien superior. Y Dios eso lo vio, lo tenía presente. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón, curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Fíjense todo el mensaje del ángel. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían. O sea, ya Cornelio decide mandar a otro más o menos que pensaba lo mismo que él, que más o menos él entendió que era el más indicado. Devoto, dice aquí, yo no sé devoto de quién era, pero tenía la necesidad, ¿no es cierto?, como ser humanos, de creer en alguien. Hay gente allá afuera que cree en Dios, y si usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y cree en su palabra? No mucho. A mi manera. Pero resulta que dice devoto. Ellos humanamente a lo mejor estaban equivocados, pero el Señor estaba mirando lo que hacía, tenía presente lo que hacía Cornelio, estaba con su ojo ahí, con Cornelio. Lo que nos muestra este capítulo de la conversión de los gentiles es que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas como hacemos nosotros muchas veces. Nosotros podemos catalogar a la persona, no, esta persona tiene este carácter y esto y esto y esto. Imposible. Fíjense ustedes lo que hizo Pedro. Cuando el Señor le dijo, mata y come, Pedro se espantó, se escandalizó. Yo jamás puedo hacer eso, porque es inmundo. Después entendió lo que el Señor quería explicarle, quería enseñarle, que lo que Dios limpió no lo llamase inmundo. Vamos a saltarnos un poquito en los versículos y vamos a ver otra característica. El versículo 22. Sí, versículo 22 del mismo Hechos 10. El 21 y 22 dice: entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio. ¿Quiénes? Los 2 soldados que mandó Cornelio. Cornelio, el centurión. Hubiese dicho eso, Cornelio, el centurión, necesita hablar con ustedes, pero él puso 2 características. Estos soldados pusieron 2 características: varón justo y temeroso de Dios.
y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos. Yo aquí ya me estoy quedando corto ya. Yo no sé cuál es tu testimonio dentro de tu familia, dentro de tu trabajo, dentro de la iglesia, dentro del ámbito en el cual tú te desenvuelves. Yo no sé cuál es tu testimonio. Yo puedo nombrar muchas características. Y como ser humano, uno siempre, ¿qué es lo que hace? Como ser humano, uno siempre las cosas negativas. Si yo actúo así, Miguel, ¿cómo es Miguel? No, es que siempre anda triste, es que siempre anda quejándose, que le falta, es que saluda poco, es que es poco amistoso, la verdad, no dan ganas mucho de acercarse porque ni saluda. Nosotros a veces recalcamos siempre lo malo. Siempre lo malo. Pero estos soldados, ¿qué dijeron? Estos soldados al centurión le debían obediencia al 100%. Ellos no podían decir no, era al 100%. Pero ellos lo encontraban un varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos. Dice, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Yo no sé, insisto, yo no sé cuál será tu testimonio. ¿Qué pensará la gente de ti, de cómo tú vives, de cómo actúas, de cómo te desenvuelves? Ese testimonio no es que se hable, sino que se muestra con lo que tú haces, con lo que tú te muestras, tu comportamiento. Y déjeme decirle, hermano, que hay gente allá afuera que tiene mucho mejor testimonio que nosotros. Es así. Nosotros no debemos ser acepción de personas. No debemos decir, es que esa persona es acá, es acá. Lo único que a nosotros nos está diferenciando a veces, ¿no es cierto?, de lo que está en el mundo, es que somos regenerados por la sangre de Cristo. Y muchas veces eso se nos olvida. Y muchas veces a lo mejor estamos tan cómodos en nuestra parte, gracias Señor, y oramos, gracias Señor, porque tú me has dado salvación, y decimos justamente, yo no tengo que ofrecerte, solo por los méritos de Cristo yo te agradezco, y eso es, vale. Y nos quedamos ahí cómodamente. Pero muchas veces el Señor nos enseña cosas a través de aquellos que no son nuestros hermanos. El por qué el Señor es soberano. Acuérdense ustedes lo que el Señor le dijo al centurión cuando quiso que Jesucristo fuese a su casa. Y Jesucristo le dijo, ¿dónde está tu casa? Y el centurión, ¿qué le dijo? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para solucionar este problema. Y se dio vuelta a Jesucristo y les mostró todo lo que había y les dijo, nunca había visto un hombre con tanta fe. Y él no era convertido. Sigamos. Versículo 24. Y al otro día entraron en Cesarea. Entre paréntesis, Cesarea era una ciudad tan importante. Hoy en día podríamos localizarla más o menos, no sé, 50, los que puedan saber un poco más, 50, no sé, o 100 kilómetros, más de eso, no. Lo que hoy en día se conoce en Israel como Tel Aviv. Era importante. Era una localidad importante. ¿Ya? Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Cornelio tenía esa necesidad de escuchar. Tenía esa necesidad de escuchar la palabra del Señor, los estaba esperando. Y habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares, y como Pedro entró,
Salió Cornelio a recibirle y derribándose a sus pies adoró. Fíjense ustedes lo que hacía Cornelio. Este hombre de milicia, de batalla, el Señor había puesto en él esta característica de humillación. Este hombre, Cornelio, guiaba con disciplina, no sé quién dijo disciplina adelante, guiaba con disciplina a sus subalternos, a sus soldados. E insisto, el soldado no tiene la facultad de decir no. Tiene absolutamente prohibido el decir no, no lo hago. El soldado está entrenado para obedecer. Ese es el trabajo de los soldados, obedecer. No importa la orden, obedecer. Entonces, dice 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían juntado. Fíjate tú el deseo, las ganas de Cornelio de poder conocer a ese Dios al cual él oraba, y que el ángel le había dicho, tus limosnas y tus oraciones han subido en presencia de la memoria del Señor. Lo que Cornelio quería hacer era escuchar la palabra del Señor, y no solo él se preocupó de juntar a su casa, a su familia y a muchos más familiares. Fíjate tú la sorpresa de Pedro. Versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, Cornelio le explica todo nuevamente el acontecimiento que el ángel cuando se presentó en visión y le dijo. Y Pedro quedó asombrado, quedó maravillado. Después Pedro tendría problemas y va a tener problemas con los demás discípulos y los demás cristianos por lo que hizo Pedro, porque era tan cuadrado que ellos no pueden hacer esto, de aquí no pueden salir, no pueden juntarse con ellos. Lo primordial, y aquí es lo que el Señor nos quiere decir, lo primordial. Muchas veces nosotros, yo me siento contento, gracias al Señor, yo me siento contento. ¿Por qué? Porque me da una iglesia donde yo puedo venir tranquilamente, cantarle al Señor, alabarle al Señor, con toda mi deficiencia. Yo puedo estar equivocado en muchas cosas, pero yo quiero alabarle al Señor, quiero cantarle, quiero agradecerle, quiero orar a Él, quiero tener oración intercesora, quiero hacer esas cosas. Y no tengo ninguna duda que todos ustedes quieren hacer eso, pero a veces hay cosas que nos encuadramos y decimos, no, de aquí yo no puedo salir. De aquí yo no puedo salir porque ¿cómo voy a hacer eso con él? No puedo salir. Y ya estamos catalogando de inmundo a alguien, ¿no es cierto?, que está haciendo alguna obra buena. Versículo 40, ya vamos más o menos avanzando, porque lo que cuenta acá en la historia, ¿no es cierto?, lo que Cornelio le empieza a contar a Pedro cómo sucedieron las cosas y por qué lo mandó a llamar. Entonces, dice el versículo 38 en adelante. Cuanto a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y a nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Eso lo está diciendo Pedro. Al cual mataron colgándole en un madero.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de la muerte. Pedro creía que la bendición del Señor y que la compañía del Señor era solo para ellos. ¿Nosotros creemos que la bendición del Señor es para los hijos de Dios? Un día alguien me preguntó, hermano, ¿qué cree usted? ¿Aquel que no es hijo de Dios puede ser bendecido por Él? Pero claro que sí, pues. Claro que sí. Todo el Señor, la bendición del Señor no es solamente para sus hijos. El Señor no hace excepción de personas. Es tal la misericordia de Dios. Si tú piensas, hermano, ser pío, ¿qué es? ¿Qué significa tener temor de Dios? ¿Qué significa ser varón justo? Son pocos los casos en las Escrituras donde se menciona un varón justo. Aquí tienen uno, Cornelio. ¿Quién me dice otro? Cornelio no, hasta ese momento no era convertido. ¿Quién me dice otro? Job, varón justo. Si tú te fijas, tú piensas, la memoria de Dios, uno piensa que el Señor no te tiene en la vista, en la mira todos los días. Ser temeroso de Dios significa pensar que Dios siempre te está observando, te está mirando tu actuar. Tú pensar lo que estás haciendo. No debemos ser indolentes al respecto, debemos ser temerosos de Dios. Versículo 41 dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes se había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Es lo que ocurrió, pero Pedro pensaba que de ahí no se salía. Versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y he aquí lo maravilloso. He aquí lo maravilloso. En la Biblia se menciona el día de Pentecostés. ¿Qué ocurrió el día de Pentecostés? La bajada del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que descendió y se posó en todos los creyentes que estaban ahí. Y ellos empezaron a hablar, en ese tiempo empezaron a hablar en lengua, en distintos idiomas. Y alababan a Dios y cantaban a Dios. Pero resulta que esto vuelve a ocurrir. Versículo 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Dentro de ellos estaba Cornelio. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión. Por eso que Pedro decía, yo no me puedo juntar con ellos porque ellos no son judíos y tampoco son circuncidados. No puedo juntarme con ellos, son inmundos. Pero Dios le demostró que no. Todo lo que Dios limpiara, Él no debía llamarlo inmundo. Entonces, dice, se espantaron los fieles que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Fíjense ustedes. Y termina el capítulo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y después le dicen, entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
El propósito de este capítulo es que nosotros tengamos presente de que Dios no hace acepción de personas. Obviamente en el día de hoy no todos son hijos del Señor. Sí podemos decir que todos son criaturas de Dios. Pero también podemos decir de que Dios está pendiente, está mirando lo que tú haces, y aquel que no es hijo, que no es convertido, también el Señor está pendiente de él. Porque el Señor, de igual manera, yo podría concluir con esto: alguien que está pendiente, que se acuerda de lo que tú estás haciendo, ¿cómo se sentirían ustedes si ustedes... Y aquí no tiene nada que ver la humildad. Cuando tú obras de buena manera, no importa quién sea, cuando tú obras de buena manera, es un servicio que tú estás haciendo a Dios. Pero puede ser que haya alguno que piense: yo lo he ayudado a esto, lo he ayudado a esto otro, lo he ayudado a esto, y a nada paso desapercibido. No es la actitud, ¿no es cierto?, que el Señor nos pide que tengamos. El Señor nos dice: si Él no hace excepción de personas, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí? Y a veces nosotros podemos hacer excepción de personas por nuestra carnalidad, por nuestro corazón pecaminoso. Entonces, características de Cornelio. ¿Quién me ayuda? Temeroso. Temeroso de Dios. Piadoso. Generoso. Era generoso porque él daba. Humilde. Era humilde, pero acuérdense de esto, la lección del Señor. Un soldado está preparado para recibir órdenes. De hecho, yo me acuerdo en el regimiento, el lema, lo que uno primero veía en el regimiento, decía así, obviamente aludiendo a una guerra: vencer o morir. No hay término medio. El soldado o sale victorioso o se queda en el campo de la batalla. El soldado está preparado para eso, y el centurión estaba preparado para eso. Pero él, al ver, ¿no es cierto?, lo que los judíos hacían, él quiso imitar eso. Él quiso imitarlo. Y Dios le dio una lección a los judíos de que él también amaba a aquel hombre y lo quiso hacer su hijo. Lección para nosotros: reconozcamos que Dios es un Dios soberano. Muchas veces a lo mejor no podemos entender sus pensamientos, como dice la Escritura, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. A lo mejor a veces no lo podemos entender, pero sí descansemos en la soberanía de Dios, de que Él tiene todo preparado, de que Él tiene todo bajo su control, Él tiene todo bajo su perfecta y santa voluntad. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde, y cada día podamos ir aprendiendo a ver, y lo digo así, ir aprendiendo a ver a nuestro prójimo y aceptándolo, ¿no es cierto?, como Dios quiere que lo hagamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.